Hola, desde Fundación Antena y Fundación Nube Lab les damos la bienvenida a este encuentro con el artista visual y escultor Cristian Salineros, que es uno de los artistas que forma parte del programa Oye, vamos al taller de Nube Lab y con quien vamos a conversar hoy día. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Constanza, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, muy bienvenido. Voy a compartir pantalla para que podamos conversar en base a las imágenes que nos han enviado ustedes desde el taller, y justamente la primera imagen es tu taller, y me gustaría partir por ahí, y aparte de, mientras vemos esta imagen, contarle a quienes nos están viendo que Cristian Salineros estudió arte en la Universidad Arcis, después estuvo estudiando un posgrado en la Kunstakademie de Düsseldorf en Alemania, y que además él es profesor de varias prácticas artísticas en múltiples escuelas de arte, has pasado por varias, ¿no es cierto? Así que es un artista y un profesor. Así que Cristian, acá cuéntanos sobre este espacio que estamos mirando. O sea, qué despelote, digamos. Qué despelote verlo así desde aquí, como desde afuera. Eh, a ver, lo que pasa es que yo tengo aparte un estudio más pequeño, que es como un área más, comillas, limpia, como para pensar, dibujar, anotar cosas. Y este es el área donde esas cosas que de pronto uno piensa en el otro lado, que es este espacio un poco más silencioso y más limpio, en este otro espacio que estamos viendo, finalmente las cosas como que cuajan o se encuentran, ¿no? Se encuentran materialmente, se encuentran físicamente, se encuentran especulativamente en torno a los materiales y la relación de ellos con las ideas, por ejemplo. Entonces, efectivamente, esto es un lugar que está muy atiborrado de cosas y como de apuntes. Por ejemplo, en esa mesa hay muchos apuntes que es como la mesa de mis bocetos, porque si bien yo dibujo harto, soy medio vergonzoso porque no dibujo muy bien. Entonces me sirve como, el dibujo es una herramienta esencial porque me sirve como el primer apunte, pasar de como del pensamiento a lo visual, digamos, hacer ese trance entre puro pensamiento y la práctica visual. Y luego yo genero, cuando estoy buscando ciertas formas que me gustaría explorar o entender un poco cómo funcionaría en el espacio, yo trato de bocetear directamente en 3D, digamos, en materiales como en este caso hay una serie de piezas ahí torneadas en madera que me permite bajar la idea al espacio de lo físico, digamos, y ver cómo esas cosas se encuentran, dialogan o construyen ciertas poéticas o no, o son errores que hay que doblar por la otra esquina y empezar a probar otras cosas. Una especie de pequeño laboratorio en donde las materialidades hacen carne las ideas, digamos. Y donde también, bueno, por lo que vemos, están obviamente todas tus herramientas y probablemente también cosas que vas encontrando en el camino, objetos, curiosidades, es también un poco un espacio para guardar de alguna manera ese tipo de cosas, el taller, Sin o lo duda, tienes ya. no es, por cierto, también es un lugar donde se acumulan cosas que a veces no, en ese momento no llegan del todo a un término, entre comillas, pero quedan como anotaciones, ¿no? Quedan como anotaciones pendientes que luego de repente uno recoge. Es el espacio también bien especulativo, de pronto uno junta una cosa con otra sin saber mucho por qué y queda ahí pendiente hasta que de pronto aparece un momento en que eso tiene más sentido, digamos. Y claro, y además yo en particular soy muy, comillas, homo faber, a mí me gusta hacer cosas, o sea, pensar, dibujar, leer, mirar, observar, anotar, pero también ejecutar, hacer, probar materialmente. Yo eso como que lo heredé mucho de mi papá, así que me gusta, hay algo muy gozoso en la fabricación de cosas. Qué bonito eso de, los cruces de todas esas acciones que recién mencionabas, y aquí hay un boceto, un ejemplo de cuando dibujas estos pensamientos, ¿no es cierto? Como el Claro, paso que hablabas de la idea al papel. claro, de hecho estos son como monos iniciales que muchas veces después pasan efectivamente a un material, a una madera o a una, no sé, una greda o lo que sea, el material que me permita acercarme a eso. Y ahí de hecho estamos viendo, acá estamos en el MAM de Chiloé, Ujú. ahí estamos viendo ya estas piezas llevadas al volumen, ¿no es cierto? Esos tres huevos, se podría decir, o peras, o cada Son uno huevos, verá lo que quiera. no, son huevos y este es un proyecto súper importante para mí y es muy viejo, entonces, o sea, tiene un poco más de 20 años. 2000 dice, Eh, claro. claro,
empezó en el 98, yo creo, que es parte de mi proyecto de título de la universidad, que se llamaba Ser Lugar, y que fue una investigación que yo realicé y me trasladé casi 3 años al archipiélago de Chiloé, una investigación sobre las prácticas constructivas arraigadas en el archipiélago como lenguaje, que son, por ejemplo, la carpintería de borde, que es la construcción de embarcaciones de madera en la orilla de mar, río o lago, o carpintería de ribera también se llama, y también la práctica de la cestería, que es la fabricación de objetos a través de la urdiembre de fibras vegetales como el woki, la manila, la ñocha, que son oficios muy vernaculares del archipiélago y que generan un lenguaje visual y constructivo que es muy exquisito, muy interesante. Y este proyecto indagaba en eso, y de alguna manera estas tres piezas son hechas de madera y están entrelazadas, y o sea, iba cosiendo la madera en agua hirviendo, como se fabrican las cuadernas de los botes, y dando las curvas que necesitaba, y a su vez las voy urdiendo como a la usanza de la urdiembre de las fibras vegetales. Perfecto, y eso además, bueno, como acabas de decir, interesante este cruce conceptual que lo podemos resumir de nuevo como emplazamiento, paisaje, arquitectura, sistemas constructivos, prácticas artesanales. Podríamos Claro. decir que esos son los temas que abordas, bueno, junto a otros que aparecen después en el tiempo, pero que ahí esa es como la base como de tu investigación artística y visual. Por eso, sí, yo creo que sí, y que siempre ha estado presente de una u otra manera esta relación. En este caso, por eso me parecía interesante que apareciera este proyecto, porque hay algo que yo denominé en mi memoria de grado que se llamaba, que lo denominé como sociogeografía, que es esta relación intrínseca o muy estrecha, indisoluble entre la geografía, el territorio, el paisaje y el ser humano. Ujú. Yo no puedo entender el paisaje o la geografía, incluso la esencia misma del espacio, desprovista del ser humano. Yo creo que son cosas que van atadas de la mano. Y en particular en el archipiélago Chiloé se da esa relación de manera muy estrecha. Por eso el proyecto se llama Ser Lugar, que es esa relación eh, profunda entre el ser humano y la naturaleza y los ciclos propios de la naturaleza. Porque este proyecto originalmente, además, iba a ser instalado en la ribera de Gamboa, que es en la ribera de Castro, donde las mareas oscilan 4 veces al día, 2 subidas y 2 bajadas, y las piezas flotarían y subían y bajaban. Llegó el momento que las piezas estaban hechas, y la Capitanía de Puerto, pucha, puso demasiadas trabas para otorgar una concesión marítima por un periodo de 6 meses, cuestión que en ese momento el proyecto quedó un poquito truncado, pero está pendiente aún de hacerlo. De hecho, hemos estado en conversaciones para ver si es que lo reflotamos. Bueno, ojalá que así sea y además que en un nuevo contexto sociopolítico, o sea, es como 20 años después de retomar Mm, algo así, podría llegar a ser muy potente, ¿no? sí, me Bueno, encantaría. avancemos entonces a otros temas que tú abordas o otras formas también de investigar y de hacer montajes, como lo que estamos viendo acá. Aquí ya estás trabajando con otro tipo de materiales, también bambú. Bueno, seguimos con el tema de las fibras, pero me imagino que aparecen otros hallazgos también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo mi relación con la naturaleza, el paisaje, el territorio, y lo que hemos hablado siempre se mantiene de una u otra manera, sobre todo en relación al espacio también. En este caso, a mí me invitaron a cerrar el año curatorial de la Sala Punta Ángeles, que esta es una curatoría que hizo Alberto Madrid, y que tomaba como eje central los poemas de Juan Luis Martínez. Entonces, yo obviamente me agarré de la lengua de los pájaros y propuse la construcción de una estructura que está suspendida en la sala, no toca el piso, ¿ya? Y además se incorporaron 10 diamantes, que los diamantes son unas aves pequeñitas, muy pequeñas, que casi no cantan, que hacen solamente quick, quick, y que pasaban muy desapercibidas en el espacio de la sala. Sin embargo, estaban interactuando constantemente con esta especie de gran jaula, como una utopía, porque en realidad es muy permeable para las aves, porque ninguna queda capturada dentro de la jaula, sino que ellas se movían libremente por la sala, y las aves entran en relación con el espacio, con la obra y con las personas. De hecho, la muestra estuvo 3 meses, y lo que pasó en los últimos, te diría, 3 semanas, es que las aves empezaron, después ya de 2 meses y medio haciendo territorio, haciendo lugar, empezaron a sacar con el pico fibras del bambú para construir nidos.
Ay, qué interesante, qué Entonces increíble. la obra fue efectivamente construyendo su propio lugar, su propia lógica de habitabilidad, te fijas, las aves entraron en relación, como así también, inesperadamente, entre comillas, la persona que estaba a cargo de la sala fue el hombre más feliz durante 3 meses. Él siempre me decía, estoy dichoso de estar cuidando la sala, porque les silbaba a los pájaros, les daba comida, les ponía agüita, y cuando terminó la muestra que hubo que desarmar, él se llevó los pájaros a su casa. Cristian, ¿y esta fue la primera vez que tú trabajaste con aves? Porque como vamos a ver más adelante, empiezan a aparecer más recurrentemente en tu trabajo, como también las jaulas. ¿Este fue el inicio de esa línea? Esta fue la primera pieza que sí, Ya. efectivamente incorporó esta variable, digamos, fuera de mi control, entre comillas. Ujú. Bueno, vamos a volver a lo de las aves, pero veo que antes tenemos en la pauta de las imágenes como otro carril más de trabajo, que ya también tiene que ver obviamente con explorar materialidades ya quizás más vinculadas a la tecnología, a las comunicaciones, como es esta torre. Abramos ese camino también, cuéntanos. Que de alguna manera igual se encaja con la idea del paisaje y el territorio y la geografía. ¿Por qué? Porque bueno, en ese entonces yo trabajaba con la Galería Moro, que era una galería hermosa, con un director muy buena onda, una galería muy linda que está en el centro, que tenía un espacio muy grande bajo tierra. En el pleno centro de Santiago tenía una sala de exhibiciones bajo tierra, y eso era muy interesante. Lo que yo propuse era hacer una observación sobre estas estructuras, megaestructuras que hay efectivamente en el territorio, ya que son las torres de alta tensión y que permiten de alguna manera ejercer una soberanía geoeconómica política sobre el territorio, porque si el Estado no tiene la capacidad de llevar la electricidad a los lugares más recónditos, tú no puedes hacer soberanía. Y a su vez es también un objeto que es muy sensible en su propia estructura, ahí nos pasamos, muy sensible en su propia estructura, que se cruzaba, esto está medio teñido por varias cosas, aquí te voy a pedir un poco de paciencia, porque obviamente yo crecí en dictadura, y uno de los ejercicios permanentes de resistencia era la práctica de ponerle dinamita a las torres de alta tensión para hacer Mm. cortes de luz. ¿Ya? Y no era raro que cada 2 semanas o una vez a la semana tú escucharas en la radio que hubo un presunto atentado porque se corta la luz y que habían puesto una bomba en una de las torres de alta tensión. Y como nosotros somos un país largo y flaco, cuando tú botas 2 torres, cortas la energía en 5 regiones de una sola vez. ¿Te fijas? Entonces había una estrategia de resistencia que era muy eficiente de parte de la oposición a la dictadura, y esa imagen que se narraba primero en la radio y que luego tú veías a los generales en la noche en la televisión, digamos, en las noticias, mostrando esta torre caída, ¿cachai? Y que además justificaba el discurso que había mucho terrorismo y qué sé yo. Entonces había algo ahí también que reverberaba en mi cabeza respecto a estos grandes objetos, digamos, que además tienen este sentido interconectado que permite la existencia del territorio como lo entendemos geopolíticamente, porque tú tienes que hacer un control sobre el territorio, y este es un objeto que tiene esa carga política también, que suministra esa energía, y que además me venía a mí ese recuerdo de las torres caídas en el ejercicio de resistencia. Y por otro lado, y para cerrar el proyecto en ese sentido, para mí es un objeto en términos constructivos profundamente interesante, porque son megaestructuras, algunas de ellas llegan a tener casi 45 metros, que están instaladas en la punta del cerro y que en el fondo es una escultura mecano. ¿Te fijas? Entonces, constructivamente era muy interesante. Tuve la fortuna de poder conseguirme los planos de las torres, y yo construí una que tiene 10 metros y que además está metida en el subterráneo en el centro de Santiago. Toda Y la pieza se arma y además, se desarma. claro, y además sumarle el tema de la escala y también el tema de la materialidad, porque este es suerte de fierro, ¿no es cierto? Que antes venías de una cosa mucho más fibrosa, natural, orgánica, y das este paso a Sí, esta forma también más estructurada, obviamente, más rígida también para que trabajar, ¿no? responde a un plano Exacto. constructivo, y además lo interesante, bueno, la pieza pesa casi 1 tonelada y está suspendida en el Claro. muro. O O sea, sea, está como en un estado de tensión permanente, porque esta tonelada está suspendida de manera horizontal en el muro, estos 10 metros. Y eso también, cuando tú entrabas a la sala, aparte de poder transitar por debajo de ella y todo, era que te encontrabas con una mega estructura en una posición que era imposible de pensarse, en ese estado a punto de caer, de desfallecer o de estar vertical.
Claro, es como una alógica, ¿no? Yo tuve la Mm. suerte de poder ir a ver esta exhibición y Ah, estar ahí, y efectivamente era como una cosa bastante, incluso surreal, de alguna manera. Entonces vamos a avanzar a otro proyecto más que otro abre proyecto. con esta imagen, que aquí pasamos a otra materialidad también. Sí, pasamos a otra lógica, digamos, pero con ciertos intereses que son comunes, solo que van tomando distintas formas. ¿Por qué estaba la imagen anterior? Porque a mí me invitaron a participar de la Bienal de Santa Cruz de la Sierra, que es una bienal bien antigua, que en ese entonces los curadores eran el Alfonso Hug, el Alphonse Hug, perdón, y la Cecilia Valla. Y, y a mí me habían propuesto un espacio que era una de las salas grandes del Museo de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de la Sierra, y todavía no tenía muy claro qué quería hacer, y en algún momento en ese espacio especulativo del taller que hablábamos hace un rato, empecé a envolver con masking tape una pelota pequeña. Y la pelota en su cualidad natural que tienen las pelotas como que desapareció y se transformó en un volumen que igual era una pelota pero muy genérica y como que había perdido peso. Y cuando entró mi hija pequeña, que en ese entonces de haber tenido 4 años, no sé, entró, vio la pelota y dijo, oh, la pelota de Pocoyo. Pocoyo es un dibujo animado, que todavía creo que lo dan en el Cartoon Network, en donde los dibujos y todas las cosas que salen ahí como que no tienen peso, no tienen fondo. Entonces como que gravitan todo el rato. Y entonces me hizo mucho sentido la pérdida material o en términos visuales del peso físico de las cosas. Entonces ahí propuse la posibilidad de que pudiéramos conseguir un vehículo para que recorriéramos la ciudad de Santa Cruz y fuéramos recogiendo objetos. La ciudad de Santa Cruz está fundada en anillos. Y partiéramos del anillo más periférico al anillo más central donde estaba el museo, recogiendo objetos. Pudimos conseguir la camioneta. Bueno, yo quería una camioneta para entrarla después con todos los objetos dentro de la sala, pero en realidad ellos pudieron conseguirse una ambulancia. Pero el problema es que no había caso de meter la ambulancia dentro de la sala. Entonces finalmente los objetos vinieron en una especie de plataforma móvil y fueron completamente recubiertos en masking tape, y en esos recorridos de la ciudad, a mí, no sé, me parecía que para ellos debe ser muy común, pero para mí era una observación interesante, que está la exuberancia de la selva, que de alguna manera la naturaleza, y todos después la hemos visto, crece en los Mm. intersticios más duros del cemento, digamos, de la propia ciudad. Incluso rompe las veredas o rompe los muros. Entonces yo propuse también dejar cierta naturaleza propia del lugar que aflorara entre la estructura, entre los objetos, los cajones, o los, no sé. Y de hecho hay una manguera que está conectada a una llave, eso se riega, te fijas. La manguera también está envuelta en más, gente. Y esto de luego lo volviste como a implementar de alguna forma en esta exposición, ¿no es cierto? Porque de esto que estamos viendo acá, que es en la Bienal, como dices, de Santa Ujú, Cruz, en Bolivia, ujú. nos pasamos a la sala CCU en Santiago, que es esta imagen. Y Exacto. aquí sí pudiste entrar los vehículos, por lo que veo. Sí, sí, este fue un proyecto, este es un proyecto que me invita a la CCU a que desarrolle, y yo a su vez lo realizo con la colaboración también de Javier González Peche, que es artista más joven, y recogí, digamos, la experiencia de los Santa Cruz de la Sierra, pero efectivamente aquí como cumpliendo el deseo de meternos con un vehículo, por ejemplo. Pero naturalmente la sala de la CCU es muy generosa espacialmente, y entonces empezaron a aparecer otros objetos y yo empecé a acumular objetos envueltos en masking tape en mi taller. En otro lado pedimos los estacionamientos de la CCU donde empezamos a guardar cosas, nos fuimos a trabajar ahí. Estuvimos como 2 semanas trabajando en la sala y terminando de embarrilar objetos y todo. Pero ahí también había aquí un propósito, como una especie de regla, entre comillas, que es que todas las cosas que tocan el piso son solo ruedas. Todas las estructuras que están ahí están apoyadas sobre objetos que tienen ruedas, y a su vez las ruedas son las únicas cosas que tocan el piso, como una especie de una acumulación de objetos que debiera estar en constante movimiento, pero que a su vez, cuando yo ya estaba trabajando dentro de la sala, me di cuenta que la sala finalmente era el objeto más grande que tenía. Por eso también me animé a envolver la sala hasta donde mi cuerpo diera, por ejemplo. Por eso el límite superior del masking tape da mi medida corporal. Pero en el Perfecto. fondo la sala termina por detener también todos los objetos, porque los objetos y las ruedas de los objetos que están ahí están unidos a la sala a través del masking tape también. Y aquí también era como la lógica como de seguir en esta
como práctica de alivianar los objetos o de aunar todo lo que está ahí, que cada cosa en sí probablemente tenía una identidad, una historia, venía de un lugar distinto. Esta práctica de este tipo de método tuyo, operación visual o artística, es como neutralizar las cosas de alguna manera, ¿o no? ¿Tiene que De, ver con algu- eso? de alguna manera como que hay como una especie de utopía de silenciar un poco la carga de los objetos. Los objetos hablan, arrastran cosas, arrastran contexto, arrastran historias, memorias, materialidades, colores, no sé, infinita cantidad de cosas. Cuando yo hago esta operación que tú mencionas sobre los objetos, de alguna manera el objeto pareciera, casi en un ejercicio semántico, desaparecer un poquito. De hecho, pasó algo que era bien increíble el día de la inauguración, afuera, en la explanada exterior de la sala, estaba puesto el bar, la música, no sé, los micrófonos, había mucho boche, mucho ruido. Y cuando la gente entraba a la sala, entraba y se silenciaban como si entraras a una catedral. Se Sí. Y producía una especie... eso es así. También fui a esta exhibición, Cristian. Ah, qué buena onda. Te he seguido, como puedes ver. Muchas gracias. Ya, acá Y hay se, otra imagen, otra claro, vista. y se producía una especie de ejercicio de inmersión, porque tú entrabas a la sala y entrabas a la obra. Y Y, es y es, efectivamente. y es como lo que pasa, de alguna manera, no sé, yo sin ser practicante religioso ni de ninguna afinidad religiosa, ninguna, sí muchas veces cuando ando en el centro me doy el tiempo de entrar a la catedral. Y es muy increíble pasar de ese mundo exterior en donde tienes una cantidad de estímulos visuales, auditivos, sonoros, colores. De repente entras a este espacio de la catedral y se produce una especie de silencio, de quietud, que era algo que ocurría en esta exhibición que yo no lo tenía calculado, digamos. Claro, fue una consecuencia de la propuesta. Y lo otro que pasaba, o al menos a mí como espectadora, era que uno decía, qué impactante el trabajo que hay detrás de todo esta enmascarar los objetos, la sala, el piso, como también una cosa como del oficio, de la práctica misma Mm. del hacer, como decías al principio, que lo tuyo es pensar, es hacer, es proyectar, y esto realmente era un tema del oficio mismo, de la manualidad, que era muy impresionante. O sea, yo creo Y, que sigue siéndolo en estas imágenes. bueno, y yo creo que si hay algo que probablemente cruza la práctica del arte es que la obsesión y el Sí, deseo y la insistencia creo que son prácticas que le son propias. sí. Y efectivamente aquí hay mucho trabajo. Debo agradecer también a muchas chicas y chicos de la universidad que fueron muy notables y muy buena onda de ir a ayudar, pero fue un trabajo muy arduo, por cierto que sí, muy, muy arduo, Sí, pero el resultado es muy, nada, esta es una exhibición que para mí es muy importante, es una pieza muy bonita, todo, sí. Es bien emblemático, yo diría, de tu camino y de tus procesos, y bastante único también, porque lo de las jaulas va y viene, aparece, desaparece. Lo de quizás, no sé si ha sido menos recurrente lo del masking, ¿no? lo Quizás. que, o sea, ha sido, ha sido recurrente, ¿ah? Porque no te creas que tampoco, yo creo que he hecho unos 6 proyectos así, Ah, ya, ya. ya Quizás yo que, no conozco tanto. claro, lo que pasa es que, bueno, aparte de que, volviendo a un asunto muy escultórico, que también es de mi interés, cada uno de los objetos en sí mismo era la relación de cosas que parecían provenir de mundos completamente distintos, pero que se unificaban a través del másquete para construir esta lógica como del objeto escultórico. Por ejemplo, está el coche con este objeto metido, a mí me encanta mucho, digamos, y me gusta mucho lo que pasa formalmente como con el problema de la escultura, pero también obviamente los objetos y la parte conceptual de cómo, qué es lo que arrastran los objetos. Em, Avancemos entonces, sí. volvamos al tema de las jaulas y de las Ujú. aves, que es mucho más que eso, digamos. Paisaje ausentado es el título aquí de esta Así exhibición. es. Este es un, Aquí, ¿qué temas estás empezando a abordar acá o continuando a abordar y desarrollar? mira, este es un proyecto que nace a propósito de una invitación del Museo DKM en Duisburg, Alemania, que tiene un museo muy bonito con unas salas bien particulares. Yo había hecho no hace mucho tiempo una obra muy bonita, o una de las primeras obras que hice con los procesos constructivos de las jaulas. Y en eso, en esa obra me quedaron hartas cosas pendientes que tenía muchas ganas de desarrollar. Y entonces aproveché la instancia de la invitación del museo para plantear una sola gran pieza dentro de la sala
que está conformada por 13 piezas o 14 piezas que se arman. Digamos, cada uno de esos anillos que es un poquito más oscuro es un sistema de conexión entre ellos. Yo quería hablar siempre, o sea, yo siempre trato de hablar de la relación del ser humano con el espacio, generando ciertas analogías o metáforas respecto de los espacios que el mismo ser humano construye, porque de alguna manera la arquitectura está construida por y para el hombre, y hay una relación intrínseca, digamos, como yo me atrevería a decir que una arquitectura desprovista del ser humano se puede transformar fácilmente en una ruina. Entonces los espacios están diseñados para establecer esas relaciones de habitabilidad. Y en estos espacios de la jaula, lo que pasaba en esta particularmente era que cada uno de los comederos, que se puede volver una anterior, cada uno de esos, espacios, de esos volúmenes negros que están adentro es un comedero típico de los aves que tienen las jaulas. Lo que yo hice es que los modifiqué, lo hice un poquitito más grande, lo llené arriba de semilla, pero por debajo cada uno de ellos tiene un pequeño parlante que emite un sonido que se llama sonido panorámico porque es un sonido que se desplaza entre un comedero y otro por el interior de la obra. Entonces, cuando tú entrabas a la sala, llegabas a esta gran jaula, entre comillas, y lo que escuchabas eran pequeños piares de aves que se movían dentro de la jaula y el vuelo de unos pájaros que yo grabé con unos micrófonos direccionales. Entonces, de pronto tú sentías como el sonido viajaba por el interior de la obra, se desplazaba así, y paraba y piaban por aquí, comían por allá. Entonces se producía una especie de utilización del espacio, como nosotros lo utilizamos dentro de la arquitectura, pero en ausencia de las aves, solo por el sonido. Y empezó a pasar algo que obviamente tampoco teníamos calculado, era que, por ejemplo, entraba gente a la sala y de repente se iba de la sala y se iba a la recepción y decía, oiga, parece que hay un pájaro suelto dentro de la sala. Pues lo empezaban a buscar. Entonces la curadora y la persona del museo explicaban que en realidad, mira, la obra se trata de esto, bla, 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 bla. Entonces la gente, ¿qué pasó? Que después se encontraron, la gente del museo, porque la obra estuvo expuesta como 8 meses, que entraban a la sala y había gente que estaba sentada en el piso 15, 20, 30 minutos escuchando los pájaros, sin verlos. Entonces el museo lo que hizo después es poner unos pisos pequeñitos plegables, apoyaditos afuera de la sala. Entonces la gente entraba, agarraba un piso y se sentaba. Entonces, de alguna manera, esa idea del paisaje y la contemplación que supone la idea del paisaje también se daba, pero en ausencia de esa otra cosa que lo completa, que sería el ente natural que son los pájaros. Qué lindo, y además que pasa a ser también una obra sonora, Es totalmente, una o obra sea, es una sonora. escultura sonora, es Exactamente. una, claro, totalmente. Bueno, y para ir ya cerrando en realidad, Cristian, por un tema de tiempo, porque si es por hablar de tu trabajo, podríamos estar muchas horas. Eh, Podríamos hablar de este proyecto o de algún otro al que quieras avanzar, quizás elegir Eh, como tú quieras en realidad, aunque este me parece bastante pertinente, el, el siguiendo que tú la quieras. línea de las jaulas. Me gustaría este, fíjate, me parece que Ya. esto es muy potente también, sí. Mira, esta se exhibió en la Galería AFA, que estaba en el pasaje Phillips en ese entonces, en el centro. Lo que yo hice en esta pieza, que bueno, la galería tiene dos salas. En la sala grande, que es esta, lo que yo propuse es replicar el plano de la sala con una estructura tridimensional que es la que tú estás viendo, que está compuesta por, pucha, en este momento me voy a olvidar, pero eran como 400, no más, es decir, unas 600 jaulas. Ahí dice, perdona que te interrumpa, Ah, 1065 jaulas. yo ahí le pierdo el... Ya, y yo las organicé tridimensionalmente replicando la planta de la sala grande, un poquito asfixiando la arquitectura de la sala, dejando solamente un pasillo periférico. Esta estructura está construida por una corrida de jaulas exterior y luego tiene una doble, otra se repite esa misma hacia el interior, es decir, tiene un muro de doble jaula. En las jaulas que están dentro, en algunas de ellas, hay una serie de pequeños diamantes, volví a los diamantes que habíamos visto en uno de los primeros trabajos en Valparaíso, y yo me estuve consiguiendo 14 diamantes blancos, completamente blancos. Solo tienen el pico rojo, y como te decía hace un rato, no cantan, sino que hacen quick, quick. Entonces cuando tú entrabas a la sala veías este gran volumen que era imposible de percibirlo en su totalidad con la vista ni con el cuerpo. Estabas obligado a recorrerlo de alguna manera para poder entender la volumetría del espacio. Y de pronto te encontrabas con este sonido, entonces empezabas a mirar y veías en la jaula de adentro, una jaula que era más grande que las que están afuera, pero que coincidía por el doble en el módulo,
un pajarito blanco que se movía dentro. Y habían como 14, si no me acuerdo, 20, ahí está. Y entonces la pieza se llama Relaciones Departamentales, que obviamente tiene que ver con la arquitectura, con el uso del espacio, con los objetos verticales, con la aglomeración de cuerpos en un espacio muy reducido, por ejemplo. Se fija, y todo el piso estaba lleno de alpistes en la sala grande. Además había una serie de grabados y también habían dos piezas más pequeñas, que una tenía sonido, que no sé si están las imágenes que vienen para adelante. Busquemos, porque vienen otros Ahí te proyectos, pasaste. pero sí. Sí, era una anterior a esa. Bueno, esa es una de ellas que se llama Pajaródromo, que es son 4 jaulas grandes que están unidas con un círculo que las recorre interiormente y habían 4 canarios. Siempre yo cuando uso aves solo y únicamente, vale la pena la aclaración, uso aves que son de criaderos, que están certificadas y que vienen con un anillito en la pata. Son aves que si tú liberas, se mueren porque nacen, viven y mueren en cautiverio. Si yo las libero, no saben conseguirse el alimento, mueren de inanición, mueren de sed, o se las come un gato o un cernícalo, por ejemplo, o una ave rapaz. Por lo tanto, normalmente, porque yo tengo unos canarios acá en mi casa, y normalmente, por ejemplo, cuando mis hijas, cuando eran pequeñas, iban y les daban comida, si les quedaba la jaula abierta, se volaba uno y vuelven. Yo abro una jaula al lado, abierta con comida, y nunca se van lejos. De hecho, tienen poca musculatura para volar. Y Sí, qué bueno, bueno que hayas hecho esa aclaración para las audiencias que te conozcan por primera vez y quizás se hagan esa pregunta y está la respuesta respecto al trabajo con estos pájaros. es súper importante eso, y de hecho Sí. yo una vez lo consulté con un ornitólogo, y nada, de pronto se pueden producir reacciones media apasionadas, pero la verdad es que los espacios que yo genero para las veces que usaba son muy, muy grandes. De hecho, normalmente vuelan, y es muy Así raro es. ver un canario volar dentro de una jaula. Eso es cierto. Bueno, Cristian, entonces para ir cerrando, yo voy a hacer una pasada más rápida de las imágenes que quedan por compartir para que las personas que nos están viendo puedan seguir interiorizándose en tu visualidad, en tu estética y en tu lenguaje. Y mientras vamos mirando, me gustaría pedirte que te despidas con alguna reflexión, quizás contarnos en qué estás hoy día, qué preguntas te estás haciendo y un poco saber de ti hoy día en estos tiempos tan extraños en que hemos estado los últimos 2 años, ¿no? Sí, bueno, como te decía, bueno, primero agradecer de nuevo la invitación. Me encanta que esto, además, el fin que tiene en el ámbito educativo me parece fantástico. Como tú bien dijiste, siempre he hecho clases, por lo tanto mi relación con transmitir cosas, con conversar y transmitir conocimiento es algo que para mí es muy, muy importante, así que agradezco la instancia. Y nada, que lo disfruten, que les parezca interesante. Quedo abierto si alguien después quiere alguna vez escribirme o preguntarme otras cosas. Feliz, no tengo ningún problema. Y actualmente en qué estoy, pucha, la pandemia me ha hecho dibujar mucho, cuestión que sigue avergonzándome, pero lo he hecho. Y también he estado trabajando con el sonido, y que ya lo había explorado en otras ocasiones, pero he estado trabajando con composiciones sonoras, con imágenes relacionadas con el sonido, con fotografía, entendiendo el sonido también como una cuestión que es, creo yo, incluso que es como la máxima expresión de la tridimensionalidad, toda vez que, por ejemplo, en las 2 dimensiones las conocemos, alto, ancho, las 3 dimensiones, alto, ancho, profundidad, la cuarta dimensión, que es el tiempo que nos toma a nosotros recorrer un objeto tridimensional. Sin embargo, el sonido, yo no necesito desplazarme ni moverme para percibirlo con todo mi cuerpo. Entonces, hay algo ahí que me parece muy fascinante desde la multidimensionalidad que pudiera tener el sonido, y que efectivamente lo estoy explorando como un asunto escultórico que me tiene muy interesado, por cierto, siempre en relación a las cosas que me interesan respecto al espacio, la geografía, el territorio, el paisaje, el ser humano. Bueno, estaremos atentos entonces a tus nuevos proyectos con esas nuevas incursiones, no tan nuevas porque ya vimos que tienes obras sonoras, pero quizás ya ahora serán propuestas de otra manera. Ujú. Así que bueno, agradecerte por tu tiempo, por mostrarnos tu universo, por abrirnos tu cabeza, tu visión. Ha sido Gracias. muy, muy interesante saber más aristas de tu trabajo, Cristiano. Así que te vaya increíble y desde Fundación Antena y Fundación Nubelab te deseamos lo mejor y muchísimas gracias. A Chao. usted un abrazo, cuídense.